una de las mejores literaturas o libros que se escribieron acerca del Holocausto. Y cuando hablo del Holocausto me estoy refiriendo al genocidio étnico, político y religioso que tomó lugar en Europa durante el transcurso de la Segunda Guerra Mundial bajo el régimen nazi alemán. Está el libro La Noche y su escritor fue Elie Wiesel. Este hombre era judío y cuando él solo era un niño, él y su familia fueron forzadamente llevados por los nazis a un campamento, a un campo de concentración en Auschwitz, Polonia. Y Elie Wiesel escribe en su libro La Noche, algo que jamás olvidaría. Él escribe: nunca olvidaré esa noche, la primera noche en el campamento, la cual convirtió mi vida en una larga noche 7 veces maldecida y 7 veces sellada. Nunca olvidaré aquel humo. Nunca olvidaré las pequeñas caras de los niños cuyos cuerpos vi convertirse en espiral de humo bajo un silencioso cielo azul. Nunca olvidaré estas llamas que consumieron para siempre mi fe. Nunca olvidaré ese silencio nocturno el cual me privó para toda la eternidad del deseo de vivir. Nunca olvidaré aquellos momentos en los cuales asesinaron a mi Dios y a mi alma y convirtieron mis sueños en polvo. Nunca olvidaré estas cosas. Aunque esté condenado a vivir tanto como Dios mismo, nunca lo olvidaré. Elie Wiesel fue el único sobreviviente de su familia, de estos campos de concentración, de estos campos de muerte. Vivió una larga vida y murió en el año 2016 aquí en Estados Unidos. Mi familia y yo tuvimos la oportunidad de visitar el Museo del Holocausto en Washington, D.C. Cuando tenga la oportunidad, vaya. Hay muchos buenos museos en Washington, D.C. Fuimos aproximadamente 2 años atrás y pudimos ver parte de uno de los más altos niveles de maldad y sufrimiento jamás exhibido por el pecado humano. Porque el Holocausto fue un lugar donde mataron, donde quemaron aproximadamente 10 millones de personas totalmente inocentes. Y la mayoría de ellos eran judíos de Europa. Y así como hay horribles expresiones de maldad y sufrimiento en el mundo, también está el sufrimiento y la maldad que todos aquí experimentamos. En diferentes escalas, algunos más que otros, pero aquí todos experimentamos algún tipo de sufrimiento y maldad en nuestra vida. Y no exagero cuando digo que este mundo está lleno de sufrimiento y maldad. Y es por eso que no podemos ignorar el hacernos una de las preguntas más difíciles de responder, que es: ¿por qué un Dios tan bueno y poderoso permite tanto sufrimiento y maldad en el mundo? Y si lo personalizamos, nos hacemos la pregunta ahora por nosotros: ¿por qué un Dios tan bueno y poderoso permite sufrimiento en mi vida, en tu vida? Muchos cristianos, cuando no estudian ni se afirman en la palabra de Dios y no entienden que el plan de Dios es basado en la salvación de las almas y no tanto en lo terrenal, muchos cristianos abandonan la fe cristiana cuando llega el sufrimiento a su vida. Y Dios no quiere que ese sea el caso con su iglesia, con usted. Y la realidad es que como humanos y como cristianos, no estamos excluidos del sufrimiento que trajo la desobediencia de Adán y Eva. No estamos excluidos de este sufrimiento, pero sí estamos incluidos en la salvación eterna que nos da Jesús. Y muchas personas hoy en día están concluyendo que Dios realmente no es bueno, o que no puede detener el mar, o que Él simplemente no existe. Y debido a las evidencias circunstanciales puede ver algo de razonamiento y verdad en estas conclusiones.
Pero yo llego a una total y diferente conclusión. Una conclusión que debido a toda la evidencia actual, circunstancial, mundial, espiritual y bíblica, es una conclusión que me anima, me entusiasma, me da paz, me da descanso y me da mucha esperanza para continuar perseverando y nunca renunciar a mi caminar cristiano, reconociendo que el poder, la bendición y la misericordia de Dios es grandemente exhibida en mi vida y en el mundo hoy. El día de hoy voy a cubrir mis últimos 3 comentarios. Y con esto llegamos a la cuarta parte de mi respuesta, donde voy a procurar aclarar el por qué Dios muchas veces no detiene el sufrimiento y la maldad cuando tiene todo el poder de hacerlo a su voluntad. Y con esto en mente, llego a mi cuarta respuesta, que es: Dios permite el dolor, el sufrimiento y la maldad, a pesar de que Él lo puede detener cuando Él quiere, pero muchas veces no lo hace. Él lo hace, ¿por qué? ¿Por qué lo permite? Para cumplir su propósito de producir madurez, santidad y mayor utilidad en sus seguidores. Como dije la semana pasada, Satanás trata de usar el dolor, el sufrimiento y la maldad para crear una separación entre Dios y el humano. Eso fue lo que él intentó hacer con Job, y creo que este método él ha tenido mucho éxito. Hoy día, millones de personas están apartadas de Dios y no quieren saber nada de Él, ni quieren saber nada de su iglesia, por el sufrimiento que ellos o alguien a quienes ellos aman han pasado o están pasando. Pero Satanás no es el único que usa estas realidades desagradables, porque Dios también las usa. El diablo las usa para matar y destruir, pero Dios usa también el sufrimiento para bendecir, fortificar y salvar. Yo creo que esto es una gran parte de lo que quiso decir Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 28, cuando escribe: y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Y aunque no pretendo entender todas las razones, y tampoco pretendo creer que a todos nos van a gustar las razones que yo le voy a dar el día de hoy, yo he identificado 3. Que son producir madurez, producir santidad y producir mayor utilidad en sus seguidores. Quiere decir que la respuesta número 4 tiene 3 partes. Comencemos con producir madurez. Dios permite el sufrimiento y el dolor para cumplir su propósito de producir madurez en nosotros, sus seguidores. Santiago escribió en capítulo 1, versículos 2 al 4, lo siguiente: amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérelo como un tiempo para alegrarse mucho. Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca. Pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Yo les puedo garantizar que a mí no me gusta para nada poner a prueba mi fe para tener una oportunidad para desarrollar mi constancia. Créanme que no. Porque la verdad es que yo me quiero levantar cada mañana esperando con expectativa cada minuto del día, sin tener que experimentar ningún tipo de enfermedad, ningún tipo de problema familiar, ningún tipo de problema en la iglesia, ningún tipo de problema o limitación financiera. Porque la verdad es que yo no quiero ninguna sorpresa desagradable del doctor, del mecánico, del trabajo, del gobierno, de las autoridades. No quiero malas sorpresas o mala información, malas noticias de mi esposa, de mi familia. No. Porque la verdad es que
Yo no quiero experimentar dolor, ni problemas, ni pruebas, ni aflicción. Yo quiero que el diablo me deje quieto, y cuando se trata de pruebas para aumentar y desarrollar mi fe, yo también quiero que Dios me deje quieto. Pero Santiago dice que las pruebas son las herramientas más efectivas que Dios usa para refinar nuestro carácter, refinar un carácter de humildad, gratitud, compasión y perdón a través de las pruebas. Pero Santiago dice que las pruebas son las herramientas más efectivas que Dios usa para desarrollar los frutos del Espíritu Santo, frutos como el amor, gozo, paz, paciencia y bondad. Y así cumplir su propósito de moldearnos más a la imagen, al carácter de su Hijo Jesús. Porque de otra manera no maduraríamos. Dios no está en contra de que disfrutemos la vida, pero Él sí quiere que desarrollemos un carácter divino, y eso solo viene dentro de un contexto de prueba. Los carros hoy en día son seguros, son rápidos, se echan a perder muy poco. Adivinen por qué son tan buenos carros, más que todo el Honda y el Toyota. Porque los prueban. A los pilotos los prueban. Por eso es que hay muy pocos aviones que se caen o se estrellan, porque siempre los están probando. Y con esto llegamos a la segunda parte de mi cuarta respuesta, que es producir santidad. Dios permite el sufrimiento y el dolor para cumplir su propósito de producir en nosotros un mayor grado de santidad. Porque cuando nos descuidamos en el aspecto de la voluntad moral de Dios y la naturaleza pecaminosa en nosotros comienza a ganar más terreno de lo debido, en tiempos así, muchas veces Dios permite que la realidad desagradable llegue a nuestras vidas para animarnos a corregir el pecado y así llevarnos a obedecer su palabra. Porque el pecado tiene sus consecuencias negativas. Y esto no quiere decir que Dios está enojado. Pero sí quiere decir que Dios quiere corregir el pecado en nosotros, así como lo haría un buen padre con su hijo. El autor de Hebreos nos afirma en Hebreos capítulo 12, versículo 10 al 11, lo siguiente. Pues nuestros padres terrenales nos disciplinaron durante algunos años e hicieron lo mejor que pudieron. Pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros, a fin de que participemos de su santidad. Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa, pero después produce la apacible cosecha de una ¿qué? ¿De una qué? Una vida recta para los que han sido entrenados por ella. El propósito de la disciplina es para llevarnos a vivir una vida santa. Porque mi meta número uno, la meta número uno de Luis Gabriel Montiel, la meta número uno para mi vida es alcanzar comodidad y placer. Pero la meta número uno de Dios para mi vida y para tu vida es que alcancemos santidad. Y la pregunta del día sería, ¿cómo sabemos si la prueba que estamos pasando es para tratar con una conducta pecaminosa? Bueno, yo diría que autoexaminemos nuestros hábitos, nuestras decisiones, nuestro carácter, nuestro vocabulario, nuestra moralidad, y asegurémonos que estén dentro de los parámetros establecidos por Dios en su Biblia, en su palabra. Y si sale a la luz un pecado, arrepintámonos, confesemos, aceptemos el perdón de Dios y no lo hagamos más.
Y si nada sale a la luz, asumamos que es por otra razón. Y con esto llegamos a la tercera parte de mi cuarta respuesta, que es producir utilidad. Producir mayor utilidad. Dios permite el sufrimiento y el dolor para cumplir su propósito de producir mayor utilidad en sus seguidores. El apóstol Pablo nos revela una gran verdad espiritual en 2 Corintios capítulo 12, versículos 7 al 10, cuando escribe: aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas. Luis, ¿cuáles revelaciones? Lea en su casa. Así que, para impedir que me volviera orgulloso, porque recibí estas tremendas revelaciones, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. En 3 ocasiones distintas, le supliqué al Señor que me la quitara. Cada vez Él me dijo: mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en tu debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por eso que me deleito en mis debilidades. No me quejo. No ando con una mala actitud. Pablo nos manda a que nos deleitemos en medio de nuestras debilidades, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Observemos que desde la perspectiva de Pablo, la espina era un dolor, algo que lo hacía sufrir. Él no quería tener esa molestia obstaculizaba su rendimiento, pero desde la perspectiva de Dios lo mejoraba. Observemos que lo que Pablo quiso dar a entender es que aunque era una molestia, así como una espina molesta cuando está encajada en alguna parte del cuerpo, Pablo observó y reconoció que dicha debilidad, que dicho dolor, que dicho sufrimiento que él tenía, permitía que el poder de Dios se manifestara más en su vida. Es decir, el dolor y sufrimiento limitan nuestras habilidades y comodidades humanas, pero aumenta el poder de Dios en nosotros cuando se lo entregamos a Él. Ahora, por favor, no venga después del servicio a preguntarme cómo su artritis, su dolor de estómago crónico, dolor de espalda o su mala vista puede ser usada para la gloria de Dios, porque la verdad es que no sé, excepto que si usted se atreve a vivir con esas limitaciones que usted tiene o esas espinas que usted ha identificado en su vida, pero usted se atreve a vivir con una actitud de agradecimiento, humildad, dependencia de Dios y un espíritu dulce, amable y positivo, sonriéndole a la vida, usted como yo podemos ministrar, bendecir y dar esperanza a otros en maneras muy poderosas. Tal vez su dolor y sufrimiento le permite consolar y aconsejar a personas con circunstancias similares, como lo puede ser una persona que se haya divorciado o una persona que haya tenido problemas matrimoniales. Puede ayudar a una pareja que está pasando por algo similar. Como lo puede ser alguien que ha experimentado la pérdida de un ser querido, de un hijo o de una mamá o de alguien que haya dolido mucho. Puede ayudar a consolar y aconsejar a personas que están pasando por algo similar. En vez de estarnos preguntando, ¿por qué a mí, Dios? ¿Por qué a mí, Dios? Aprendamos a preguntar, ¿cómo me puedes usar a mí, Dios? Así que confiemos en la verdad de que Dios permite el dolor, el sufrimiento y la maldad para cumplir su propósito de llevarnos a alcanzar más madurez, más santidad y mayor utilidad para la gloria y honra de su nombre. Y con esto entramos a nuestra quinta respuesta, que es:
Dios permite el sufrimiento y el dolor en el mundo para acercar a las personas a Él. Para acercar a las personas a Él. El ex ateo, luego teólogo, novelista y muy reconocido apologista cristiano C.S. Lewis una vez dijo: Dios nos susurra en nuestros placeres, nos habla a través de nuestra conciencia, pero nos grita en nuestro sufrimiento. Dios usa el sufrimiento para despertar un mundo indiferente a su presencia. Así como el sufrimiento y el dolor es la herramienta más usada por Satanás para alejar a las personas de Dios, también es la herramienta más usada por Dios para acercarlos a Él. Así como el sol seca el barro, también derrite a la mantequilla. Así como el sufrimiento y el dolor endurece corazones, también los ablanda. Y así como los campos de concentración nazi produjeron a Elie Wiesel y su libro La Noche, esos mismos campos de concentración produjeron a Corrie ten Boom y su libro El Refugio Secreto. Corrie también sufrió mucho y también perdió a toda su familia, pero el sufrimiento la llevó a ella a acercarse a Dios y no a alejarse de Él. Y después de haber sido liberada, ella regresó a Alemania para perdonar a los exmilitares que tanto la hicieron sufrir y que habían asesinado a su familia. Esta mujer regresó a Alemania para predicar el amor y el perdón de Dios, porque Alemania estaba muy quebrantada. ¿Cuántas personas eran indiferentes hacia Dios hasta que les sucedió X cosa? Ellos no pensaban en atender a ninguna iglesia cristiana ni escuchar la radio cristiana. La vida se trataba solo de ellos hasta que vino el divorcio, vino el cáncer, vino la pérdida de trabajo, vino el arresto, vino la muerte. Y con el sufrimiento tan agudo no tuvieron otra opción más que buscar a Dios en una iglesia. Y Dios plantó a alguien en sus vidas para que les llevara el mensaje de esperanza y salvación en Jesús. Y ellos lo recibieron. Y muchos de los que están aquí, Dios tuvo que derrumbar tu mundo para obtener tu atención. Y hoy estás aquí en Red Rocks en español. Y yo estoy más que seguro que cuando estemos en el cielo, muchos de los testimonios serán algo como: yo estaba en la prisión sin esperanza y en mi pecado, pero vino un cristiano a visitarme y a hablarme de la palabra de Dios, y después de un tiempo yo recibí a Cristo como Señor y Salvador. Alabado sea el Señor, está en el cielo. Muchos de los testimonios serán algo como: cuando yo fui diagnosticado con cáncer o tuve un ataque de corazón, Dios derrumbó mi muy ocupada vida y comencé a buscar a Dios y a leer la Biblia, acepté al Señor, aquí estoy en el cielo, alabado sea el Señor. Muchos de los testimonios serán algo como: cuando atravesé ese divorcio me deprimí mucho, pero alguien me invitó a la iglesia y pude conocer a un Dios que da esperanza. Aquí estoy en el cielo, alabado sea el Señor. Muchos de los testimonios serán algo como: yo estaba viviendo el sueño americano y viviendo para mí, pero un día la economía se derrumbó y perdí mi trabajo, mi casa, mi negocio, mi familia, y fue durante esos momentos oscuros y difíciles donde encontré la esperanza en Jesús. Aquí estoy en el cielo, alabado sea el Señor. Y muchos testimonios más. Y yo reconozco que hay más razones. Y para serles sincero, mientras estemos en este lado de la eternidad, no siempre vamos a saber las razones exactas. Y tampoco es nuestro trabajo estar asumiendo por qué otras personas sufren.
Pero la fe cristiana afirma que Dios usa el sufrimiento y el dolor para bien. Y aunque muchas veces no vemos cómo, Dios nos manda a confiar en Él, porque si no, nos vamos a frustrar. Dios nos manda a confiar en Él y Él también nos ofrece el consuelo, su fortaleza y su paz en medio de cualquier circunstancia. Y con esto llegamos a mi sexta y última parte de mi respuesta, que es un día Dios hará justicia y pondrá todo en su lugar. Un día Dios limpiará toda la basura y castigará cada acto de maldad que no se trató en esta vida. Inspirado por el Espíritu Santo, Pablo escribió en Romanos capítulo 12, versículos 17 al 19, lo siguiente: nunca devuelvan a nadie mal por mal. Compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Queridos amigos, nunca tomen venganza. Dejen que se encargue la justa ira de Dios, pues dicen las Escrituras: yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. ¿Y qué nos dice aquí? ¿Qué nos dice Dios aquí, Luis? Bueno, aquí Dios nos dice: tal vez no se haga justicia en esta vida, pero nadie se escapará de recibir la santa justicia de Dios. Todos van a recibir. Más que todo, la gente mala va a recibir su merecido. Y Dios aquí nos dice: Satanás no se va a escapar al final de los tiempos. Y cuando digo el final de los tiempos, me estoy refiriendo cuando el tiempo deja de avanzar y comienza la eternidad. Pero al final de los tiempos, Satanás y Dios se reunirán una última vez. Y mire lo que va a pasar. Apocalipsis capítulo 20, versículo 10, que dice, mire lo que dice. Después el diablo, que los había engañado, fue lanzado al lago de fuego que arde con azufre, donde ya estaba la bestia y el falso profeta. Eso es otra enseñanza. Allí serán atormentados día y noche por siempre jamás. Y Dios aquí nos dice: todo ser humano que no fue cubierto con la gracia de Dios tendrá que presentarse delante de Dios en sus propios méritos. Algo que yo altamente no recomiendo. Y en Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 15, nos da un pequeño vistazo de lo que va a suceder cuando el apóstol Juan escribe en el versículo 11: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. La tierra y el cielo huyeron de su presencia, pero no encontraron ningún lugar donde esconderse. Vi a los muertos, tanto grandes como pequeños, de pie delante del trono de Dios. Quiero aclarar. La Biblia enseña, y yo creo realmente que esto es lo que va a suceder: todos vamos a resucitar. La gente que murió con el perdón de Cristo y la gente mala, todos un día vamos a estar delante de Dios Padre. Versículo 12: vi a los muertos, tanto grandes como pequeños, de pie delante del trono de Dios. Los libros fueron abiertos, entre ellos el libro de la vida. A los muertos se les juzgó de acuerdo a las cosas que habían hecho, según lo que estaba escrito en los libros. Yo quiero que usted note que Dios lleva registro de todo lo que pasa aquí en la tierra. Versículo 13: el mar entregó sus muertos, y la muerte y la tumba también entregaron sus muertos, y todos fueron juzgados según lo que habían hecho. Entonces la muerte y la tumba fueron lanzadas al lago de fuego. Este lago de fuego es la segunda muerte, y todo el que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. En otras palabras,
todos los Hitlers, todos los Stanleys, todos los Bin Ladens, todos los políticos corruptos, todos los criminales, todos los violadores, todos los asesinos y todos los que hayan causado maldad y sufrimiento en esta tierra, un día estarán delante del trono de Dios que tiene todos sus hechos registrados y van a pagar por todos sus crímenes en contra de Dios y en contra de la humanidad por siempre. Porque el que no se arrepintió de sus pecados y no puso su fe en Jesús, terminará pagando por la eternidad todo el mal que hizo en esta vida. Y por eso es que yo le invito a que si no lo ha hecho, que ponga su fe en Cristo Jesús. Y un día, el pueblo de Dios vivirá por siempre en un cielo nuevo y una tierra nueva. Un día Dios va a empezar todo de nuevo. Dios comienza en Génesis creando y Dios termina en Apocalipsis creando un cielo nuevo y una tierra nueva. Y en esta, ni el diablo ni nuestro libre albedrío lo va a arruinar. No lo vamos a poder arruinarlo. Apocalipsis capítulo 21. Versículo 1 al 5 dice: entonces vi un cielo nuevo. Este es Juan, el apóstol Juan escribiendo. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y también el mar. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo desde la presencia de Dios, como una novia hermosamente vestida para su esposo. Oí una fuerte voz que salía del trono y decía: miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Él les secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. Y el que estaba sentado en el trono dijo: miren, hago nueva todas las cosas. Entonces me dijo: escribe esto, Juan, porque lo que te digo es verdadero y digno de confianza. Así que escríbelo. Y aquí lo estamos leyendo. Gracias a Dios, Juan obedeció y escribió la palabra de Dios. El viejo orden comenzó bajo un árbol en el jardín del Edén y terminará con un cielo y una tierra nueva. El viejo orden incluye todo tipo de sufrimiento, dolor y maldad. Y el cielo nuevo y la tierra nueva no incluirá nada de lo malo. Porque vamos a vivir en un ambiente perfecto, con cuerpos perfectos, cuerpos que no se van a desgastar, que no hay que ir al doctor, no hay que tomar medicina, y vamos a tener relaciones perfectas los unos con los otros, donde también estarán presentes nuestros seres queridos que pusieron su fe en Jesús, y los que murieron en su inocencia van a estar ahí. Y vamos a tener una relación perfecta con Dios. Pero esta vez nadie lo puede echar a perder. Y durará para siempre. Y es entonces cuando finalmente vamos a poder decir: Dios no solo puede detener el dolor, el sufrimiento y la maldad en el mundo, pero ya lo hizo, ya lo detuvo por siempre. Alabado sea su nombre. El viejo orden dura aproximadamente, si le va más o menos bien, 70 a 100 años. El nuevo orden durará para siempre. En el nuevo orden jamás será preguntado por qué hay tanto sufrimiento y maldad en la tierra, porque Dios ya habrá eliminado todo lo malo. Y la razón por la cual Él lo eliminará es porque tenemos un Dios bueno y todopoderoso, y la eternidad lo va a confirmar. Y quiero hacer un paréntesis para responder a esta pregunta. Aproximadamente 10 años atrás, aquí hubieron 3 urnas, 3 hermanitos. Su familia asistía a Red Rocks en español. Después de ir a cortarle la grama a su abuelo, en la 20, en el bypass 20, le llegaron de frente a una gandola, a un camión, y murieron los 3 hermanitos, de 17 a 11 años.
Yo no sé, pero los padres hoy se mudaron a otra ciudad y siguen en los caminos de Dios. Yo no sé cómo un padre puede sobrevivir a algo así. No le pudieras decir. Pero aquí estaban las 3 urnas. Yo recuerdo que Daniel y mi suegro vinieron con fe a orar para que esos 3 jóvenes resucitaran. Porque una familia que tenía 4 hijos, una niña y 3 varones, los 3 varones se fueron en un solo día. En un instante se fueron de esta tierra. Y aquí estaban las 3 urnas. Mi hermano y mi suegro vinieron ese día para orar para que Dios resucitara a estos 3 jóvenes. Dios ese día dijo, no lo voy a hacer. Solo Él sabe por qué. Lo pudo hacer, pero no lo hizo. Alabado sea su nombre, confiamos en Él. Cuando yo estaba en 5º grado, un amigo mío, una familia que amaba al Señor, apoyaba a la iglesia financieramente, estaban siempre, su hijo de 3º o 4º grado cayó muerto en la escuela. No sabíamos que tenía problemas de corazón, cayó muerto, jamás lo tuvimos que ir a enterrar. Esa familia lamentablemente ya no está. Por los frutos no están en los caminos. Se alejó de la iglesia. Se enojaron con Dios. Y yo quiero hacer un paréntesis. Porque esto le puede pasar a cualquiera de los que estamos aquí. Incluso a lo mejor ya le pasó. ¿Por qué, Luis, muchos niños experimentan cáncer, abuso, accidentes y muerte? ¿Por qué, Luis? Yo creo que una de las cosas más difíciles en la vida es ver cómo niños alrededor del mundo y en nuestras propias vidas, en nuestras propias familias, sufren en su inocencia y vulnerabilidad. Todo ser humano, por instinto, protegemos a nuestros niños. Y yo no sé si le voy a poder dar una respuesta con la que usted esté tranquilo. Pero le voy a ofrecer 4 comentarios y espero que el Espíritu Santo haga la obra en su vida. Comentario número 1. Desafortunadamente, los efectos de la caída del hombre, lo que vimos la semana pasada, vaya con diosevivemejor.com y vea el mensaje. Debido a los efectos de la caída del hombre, esto no respeta edades. La muerte no respeta edades. Nos cayó a todos, no importando la edad, ni la raza, ni estatus social, ni económico, ni en qué país vives, ni si vas a la iglesia o no. La muerte nos llega a todos. Y es la realidad. Un día vamos a tener cuerpos glorificados si usted puso su confianza en Cristo, pero ahorita es con lo que tenemos que lidiar. Punto número 2. Me pregunto, si los niños, si nuestros hijos son el blanco preferido del diablo. El diablo sabe la importancia que ellos tienen para nosotros. Y si él puede herir y hacer sufrir a nuestros niños, se le hace más fácil al papá alejarlo de Dios. O alejar al papá de Dios o a la madre. Con frecuencia él ataca a los más vulnerables en nuestras vidas y normalmente eso incluye a nuestros niños. Por eso es sumamente importante que cubramos a nuestros hijos con oración y los cuidemos lo más posible. Comentario número 3. Dios también trabaja en la vida de nuestros niños a través del sufrimiento y dolor. Para desarrollar su carácter, enseñarles algo y prepararlos para hacer su propósito. Y muchas veces a través del dolor y sufrimiento o la misma muerte de nuestros niños, Dios nos enseña a nosotros los padres a confiar en Él, a tener valor, a perdonar, a vivir agradecidos y a enfrentar sufrimiento y dolor con la paz y el consuelo que solamente Él nos puede dar. Y mi último comentario con respecto a esto. Un día, una cosa sí sé, es que los niños que murieron prematuramente, murieron pequeños, no murieron de un día, los niños que esta nación hoy en día está abortando, y si usted un día tiene algún día la oportunidad de votar, de elegir, elija políticos que van a favor de la vida y no de la muerte. Pero un día todos los niños,
Todas aquellas personas que murieron en su tiempo de inocencia. Y Luis, ¿qué es ese tiempo de inocencia? Yo no sé, algunos, dependiendo de la personalidad del niño, a algunos le llega antes, a otros después, no sé. Pero todos aquellos que murieron en su tiempo de inocencia, se les va a aplicar el perdón y la gracia de Cristo en una forma especial y van a ir al cielo. Esto lo registra la Biblia cuando al rey David se le murió un hijo de 7 días. Y él oró, y lloró, y no comió, y oró, y el hijo se murió. Pero en 2 Samuel, en el capítulo 12, mire lo que dijo David. Algún día yo iré a donde él está, pero él no puede volver a mí. Y con eso entendemos que los niños que mueren en su estado de inocencia o ni nacieron, hoy en día están en el cielo. Se les dio la gracia de Dios automáticamente. El cielo estará poblado de billones de seres humanos que murieron muy pequeños o que ni nacieron. La gracia de Dios es aplicada de una forma especial a aquellos que son vulnerables. Y yo sé que aquí hay muchas personas que tienen la esperanza de algún día reunirse de nuevo con un hijo, con una hija que perdieron. Así que confía en Dios y algún día sí te vas a reunir con ellos. Y aunque sí existe dolor, sí existe sufrimiento y sí existe maldad en el mundo, yo hoy decido, yo hoy elijo, yo opto creer por fe y por vista que tenemos un Dios muy bueno y todopoderoso. Entonces, Luis, ¿qué hacemos mientras tanto? ¿Qué hacemos? Porque no hemos llegado. ¿Qué hacemos mientras tanto? Porque aquí estamos. Estamos en Estados Unidos, un edificio con luces, cámaras, de calefacción. Bueno, los voy a llevar a Mateo capítulo 6, versículo 33. ¿Qué hacemos mientras tanto, Luis? Bueno, leamos. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Luis, ¿qué hacemos mientras tanto? Vamos a ir a Hebreos capítulo 10. Versículo 23 al 25. ¿Qué hacemos mientras tanto, Luis? Bueno, mantengámonos firmes, sin titubear, en la esperanza que afirmamos. Porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. ¿Y qué? Luis, ¿y qué hacemos mientras tanto? Mantengámonos firmes, no te dejes de congregar. ¿Cómo lo hacen algunos? Sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Entonces, ¿qué hacemos, Luis? Busquemos el reino de Dios. Por encima de todos los demás, por encima del overtime, por encima de ese negocio que te va a hacer millonario, por encima de ese deporte que un día tu hijo algún día va a practicar y va a llegar allá a Europa a jugar fútbol o a jugar grandes ligas y algún día el dinero no va a ser problema para tu vida. Por encima de todo eso, busquemos el reino de Dios por encima de todo lo demás. Mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos. Y no nos dejemos de congregar. Porque cuando nos enojamos con Dios, lo primero que hacemos es ofender a su iglesia y nos dejamos de congregar. Pero gracias a Dios, usted está aquí. Usted no se dejó de congregar. Y créame que Dios honra la obediencia. Dios bendice la obediencia.